Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kimberly Copado y bueno, ya llevamos haciendo este círculo de reflexión desde hace un tiempo. Tiene distintos objetivos, la verdad. Todo comenzó ante una inquietud personal donde quería conocer a distintos creadores, quería saber su punto de vista pues sobre algunos temas sobre la comunidad artística como tal. Ya está aquí Ramses, voy a agregarlo. Recuerden, son bienvenidos. Bueno, yo quería conocer a varios creadores. Hola Ramses, Hola, ¿me ¿ya me escuchas veo? bien? No, aún no. Te ves como borroso. ¿Ya me escucho? ¿Tú logras verme? Yo sí te veo. Ok. ¿Y el audio, si escuchas un eco? El audio, si yo te escucho bien, no sé si tú me escuchas. Sí te escucho, solo que escucho mi eco. Ah, ok. A ver, me voy a poner audífonos. Ok. Mm, Pero no te veo. Ah, ya. Bueno, mientras Ramses termina de instalar. eh, Hola Ramses, Hola, ¿en esta posición me ves o lo pongo al revés? sí te veo, pero yo preferiría que lo tuvieras, ajá, de ¿Así? esa forma. Ah, sí, sí, muy bien. Mm, Listo. ¿Listo? Pues espera, más o menos listo. Ok. Bueno, comentaba que el A ver, círculo tenía distintos objetivos, pero que uno de ellos era que yo, de forma personal, quería conocer más profundamente a varios creadores eh, con los que no tenía contacto, con otros que sí, eh, y que entonces pensé, junto con ayuda de Miguel Ángel Ortiz, en hacer unos círculos de reflexión a público. Porque si bien esta pandemia me mostró que puedes conectarte con cualquier persona de cualquier lugar, Miguel Ángel me ayudó diciendo, creo que puedes darle un plus si lo haces público, ¿no? No es lo mismo que tú converses con el otro 1, 2 horas a que sepas que los demás te están viendo, porque entonces ya existe como algo un poco más profesional y algo más, mm, pues sí, le da como otra categoría. ¿No? Entonces, el día de hoy decidí invitarte porque este mes quiero dedicarlo a creadores foráneos que ahora residen en el estado de Hidalgo para saber eh, cuál es su opinión respecto a la comunidad teatral y pues a su labor, cómo han sentido su labor, cuáles han sido sus dificultades. Y te agradezco mucho que estés aquí, Ramses. Te agradezco la ayuda a través del chat, ya que mi ayudante nos ha dejado y pues ha sido difícil el poder estructurar las preguntas del día de hoy. Y quisiera, pues ya, callarme y escuchar, ¿no? Quisiera saber yo sé sobre ti porque fuiste mi maestro del último año de la licenciatura. Convivimos todo un año, 30 horas a la semana, pero quisiera que pudieras hablarles a los demás y comentarles quién eres
en el ámbito profesional, quién eres de forma un poco más personal, eh, y cuál es el camino que has recorrido antes de, pues, de residir en el estado de Hidalgo. Hola, buenas tardes. Gracias, Kimberly, por esta iniciativa que estás proponiendo. Me parece sumamente valiosa. Como recién egresada, el acercarte a buscar el diálogo con personas que quizás simplemente hayan tomado otros caminos o recorrido otros caminos. Así que te felicito por la iniciativa y espero que la sostengas y pueda continuar. Bueno, buena tarde a todas y todos. La verdad es que soy novato en esto de las transmisiones, entonces espero no regarla o salirme o esas cosas. Estoy un poco nervioso también por eso, pero bueno, esperemos que se vayan conectando. Todavía no tenemos mucha audiencia. Espero que se vayan vinculando y pues bueno, si no quedará el registro después para consulta de esta entrevista. Bueno, la primera pregunta sobre un poco brevemente mi camino recorrido. Bueno, yo soy originario de Morelia, Michoacán. Estudié allá la licenciatura en la Universidad Nicolaita, en la Facultad de Bellas Artes, y después emigré a Jalapa, Veracruz, a estudiar la maestría en Artes Escénicas en la Universidad Veracruzana. Luego estuve un tiempo radicando en Ciudad Obregón, Sonora, en donde fundamos una compañía de teatro universitario. Estuve laborando para el Instituto Tecnológico de Sonora. Después hubo un periodo en el que regresé a Michoacán y finalmente recibo la invitación para trabajar en el Instituto de Artes de la UEH. Y desde inicios de 2018 estoy radicando en lo que hoy es mi casa, en Real del Monte, Hidalgo. Además de ese, digamos, recorrido general en tanto a mi recorrido artístico, me parece importante señalar que en todas estas ciudades que he radicado hemos podido emprender algunos proyectos teatrales, ya sea de carácter universitario o profesional, gracias a algunos apoyos que hemos podido recibir o que he recibido a través del FONCA o a través también de apoyos estatales en Sonora, en Michoacán y actualmente en Hidalgo. ¿Qué más? No sé, ¿con Bueno, eso? yo un poco para ayudarte, pues desde muy joven has sido beneficiario, ¿no? De algunos apoyos. El primero me parece que fue PECDA y en este momento en el Helénico uno de tus proyectos fue seleccionado, ¿es verdad? Fue seleccionado. Es una convocatoria Ujú. que produce el Teatro Helénico, pero que se realiza en el Complejo Cultural de Los Pinos. Ok. La obra seleccionada fue una obra que dirigí en 2017, 2018, que fue para el Programa Nacional de Teatro Escolar, la obra Un día soñé a Curicaberry, que es la que actualmente Sí. tendrá presentaciones en Los Pinos. Eso. Y pues bueno, esto que mencionas, pues sí, también, digamos, en realidad mi primer apoyo fue de Fonca, después gané un PECDA en Sonora, pero pues creo que lo importante a destacar acá, más allá de como de los apoyos de ámbito estatal o federal, creo que lo importante y lo que me gustaría compartir también a la audiencia es de que creo que una vez, desde que yo estaba estudiando en la universidad, recuerdo que desde antes, desde el CEDAR, yo fui joven cedartiano, no sé si hay la referencia acá de, bueno, acá no hay un CEDAR, pero supongo que se entiende la referencia. Pues desde ahí comenzamos con algunos colegas, viejos amigos que hasta la actualidad todavía nos seguimos viendo o sabemos de nosotros. Comenzamos a producir cosas desde, o sea, de manera totalmente independiente, buscando todo a través de inquietudes, ¿no? La primera obra como tal
que dirigí tenía 17 años, pero pues no hay registro y qué bueno que no hay registro de eso. Seguramente fue una pésima producción, pero a lo que voy es que desde con mis amigos o haciendo colaboraciones, este, comenzamos digamos, a buscar lenguajes sobre lo que nos gustaba hacer, ¿no? He explorado desde cosas de máscara, clown, pasando por otro tipo de montajes realistas, buscar hacia lo performativo, etcétera, ¿no? Actualmente en la búsqueda hacia el teatro documental, pero para digamos, no seguir dándole vueltas a esta primera pregunta, creo que lo importante en ese recorrido, que para mí ha sido bastante enriquecedor en distintos estados, distintas culturas, creo que lo enriquecedor es que me ha permitido tener un panorama general del teatro a nivel nacional, porque además de radicar en estas ciudades, también he podido viajar a otras para tomar talleres de capacitación, cursos de especialización, diplomados, etcétera, y pues he podido conocer, la vida ha sido grata conmigo en ese sentido, he podido conocer a través del teatro distintos lugares, culturas y personas, ¿no? Lo cual ha apoyado a generar redes, etcétera. Así es. Em, tenemos un comentario de Ana. Dice, esa obra de Curicabery la vi en Guadalajara y es maravillosa. La Gracias, obra de Ana. Un día en Curicabery, sí, bueno, saludos a Ana Corbera, que nos sigue desde Guadalajara. Esa obra pudo ir a distintos estados porque tuvimos un apoyo justo de una gira de un programa muy poco conocido, por cierto, que es el de Cultura IMSS o no sé si ya lo estoy diciendo mal, pero Sí, es pero un así. programa que justamente son ciclos en distintos teatros del Seguro Social, que además es la red de teatros más grande de este país, y hay una red para funciones de teatro en la cual pues la obra tuvo una gira por 8 estados del país. Súper. Ramses, ¿te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Dice así, ¿Sí? ¿a qué dificultades te has enfrentado como artista foráneo? Bueno, las dificultades han sido varias y de distinta índole. Creo que es importante, todo aquel que ha emigrado de su lugar de origen puede saber que el hecho de desplazarte ya te representa diversas dificultades, desde conocer una nueva cultura, una nueva comida, unos nuevos hábitos, incluso identificar cuál es el movimiento cultural que sucede en esa ciudad. Y de manera personal, pues bueno, alejarte de los afectos, alejarte de la familia, etcétera. Es decir, creo yo que la primera dificultad es la renuncia. Tener que renunciar a algo a donde estás, lo que tienes, para emigrar y buscar unas nuevas posibilidades. Pero definitivamente no me arrepiento de haber renunciado a ciertas cosas que siempre uno extraña. Sin embargo, creo que esa dificultad me ha marcado porque justo el habitar distintos lugares me ha permitido también asumir esa renuncia en búsqueda de, de conocimiento, de experiencias. Entonces, además de las dificultades que implica personales, las dificultades artísticas o creativas a las que me he enfrentado es que es saber con qué personas trabajas, ¿no? Ha sido una de las dificultades más importantes porque pues finalmente elegir con quién trabajas más allá, digamos, del ámbito académico, en el ámbito profesional, para mí ha sido sumamente importante. Es decir, saber quiénes van a ser tus pares, quién va a ser tu equipo, con quiénes vas a dialogar, para mí ha sido fundamental, pero al mismo tiempo también se vuelve una dificultad porque no sabes, no conoces sobre el trabajo del otro
Y pues allí es importante informarse, ¿no? Dialogar, tratar de ver el trabajo que se está haciendo, incluso las redes a distancia, llegar a un lugar y medianamente saber cuáles son las condiciones en las que se vive. Mm, y la otra gran dificultad siempre serán los apoyos, ¿no? Es decir, los fondos para producir tu trabajo siempre será un problema, o sea, Sí. tanto los que emigramos como los que se quedan en sus lugares de origen, siempre será el mayor problema de todos porque sabemos que los apoyos al teatro y a la cultura en general son bastante limitados y que el camino de la vida independiente o el artista independiente es viable, pero es sumamente complejo. Sí, bien lo decía Marco Pues eso. Celis en pues el círculo pasado, que justo una de las mayores dificultades también para él, que vive aquí en Pachuca y que lleva ya algunos años en Pachuca, es justo pues cómo producir, ¿no? Ramses, ¿y cuál fue tu proceso o cómo fue que elegiste a tu elenco y a tu equipo de trabajo para Memorias de un hormiguero? Ok. Eh, Memorias del Hormiguero es un proyecto que tuvo el apoyo de la beca del FONCA en la categoría Jóvenes Creadores, con lo cual realicé una investigación, después la escritura y finalmente la puesta en escena de la obra. Yo comencé ese proyecto solo, es decir, comenzó con un proyecto como un proceso de investigación in situ en Real del Monte, que solo quiero señalar brevemente que el proyecto en realidad me vino, o sea, me apareció una vez que yo ya vivía aquí y comenzaba a habitar esa cotidianidad. Esto lo digo porque de manera muy particular, aquellos que no conozcan Real del Monte saben que es una comunidad muy particular, una de las poblaciones Sí. más elevadas del país, 2.700 metros sobre el nivel del mar, constante neblina, clima lluvioso, y pues eso te genera cosas en la psique y en las emociones de manera definitiva, es muy difícil no hacerlo. Y entonces yo, justo eso que sentía y eso que habitaba todos los días, pensé que sería interesante traducirlo en un producto artístico, también contar parte de la memoria y de la historia oral y de la historia de archivo, de la historia documental del pueblo. Ahí surge el proyecto. Luego lo apunto porque a diferencia quizás de otros proyectos en donde ya tienes tu grupo, ya tienes tu compañía y entonces buscas qué proyecto se adecua a las necesidades de ese colectivo, aquí fue al revés. Aquí primero se generó el proyecto, se obtuvo el apoyo y después se conformó el equipo. Y afortunadamente para ese momento yo ya tenía un tiempo viviendo acá, entonces ya conocía más o menos las personas con las que convivía, muchos de ellos los conocí a través de mi trabajo académico, de mi trabajo en la universidad, y a otros fuera de él, pero es importante decir que, y no porque algunos estén aquí, pero es importante decir que no tuve duda de quiénes serían los que iban a conformar ese equipo. Incluso por ahí hubo alguien que al principio no iba a estar e insistí. Y creo que es importante eso, porque yo escribí la obra sabiendo quién la iba a actuar, sabiendo qué personaje iba a actuar cada quien y traté de sumar cosas de su Mm, propia qué bien. personalidad Ujú. a los personajes. No siempre tienes esas ventajas, pero en este caso se tuvieron. Y en la parte creativa, pues bueno, los creativos con los que desde que llegué acá me gusta trabajar, este, Ricardo Salgado, Elsa Oviedo, Pilar Martínez, son personas que conozco desde antes o desde tiempo atrás y que confío plenamente en su horizonte creativo. Joaquín como constructor, etcétera. Es decir, lo importante de conformar el equipo vino a ser también qué necesitaba el proyecto, qué creativos necesitaba, ¿no? Cada proyecto te pide distintos creativos. Quizás puedas replicar algunos si funciona el diálogo con ellos. Sin embargo, es importante saber que cada proyecto necesita o requiere
de creativos muy específicos. Y pues bueno, el elenco conformado por Carlos Cortés, Marcos Celis, Moisés Urrutia y Lino Botello, se generó un vínculo bastante estrecho con ellos, incluso de amistad, pero creo que lo más importante ahí fue asumir y aceptar que teníamos un objetivo muy concreto, que era la puesta en escena, que era investigar, escribir y llevarlo primero a una función como requisito institucional y después a una temporada que se pudo realizar también gracias a la iniciativa privada o a los teatros independientes de la ciudad de Pachuca, que en pregunta más adelante hablaré de eso, pero que tengo que decirlo, sin el apoyo, en este caso, del Foro Doble 9 y del Instituto de Artes, no se hubiese podido realizar una temporada de la obra. Sí, sí, creo que es importante decir que tuviste una temporada dentro del Foro Doble 9 porque pues la siguiente pregunta justo habla sobre la impresión, ¿no? ¿Cuáles fueron como tus conclusiones después de haber estado en una temporada en el estado sobre el público? Así que voy a ir a mi tercera pregunta. Dice así, ¿cuál ha sido tu impresión respecto a la actividad teatral, los creadores y el público en el estado de Hidalgo? Bueno, es importante decir que hay un movimiento importante, que hay de creadores en el estado, si bien, sin embargo, de manera paradójica, considero que hay poca actividad cultural. Digo, en este momento pandémico es muy difícil hacer una comparación con este momento, sin embargo, desde mi llegada acá, e incluso yo conocí la ciudad de Pachuca desde hace tiempo, ¿no? De hace 10, 12 años fue mi primera visita a la ciudad, porque dicho sea de paso, yo lo conocí por un encuentro que quizás algunos de los que lo vean o algunos de los que están conectados esté en su memoria, que es el encuentro de escena contemporánea, conocido coloquialmente como Transversales, que fue todo un movimiento con apoyo de Teatro Línea de Sombra y en una colaboración y coproducción con Cultura del Estado de ese entonces, el Consejo, antes Consejo, había un movimiento importante. Honestamente, incluso el mismo Transversales, durante varios días tú podías acceder a observar espectáculos que se veían en Europa, ¿no? Y tenían presentaciones en el Teatro San Francisco, en el Ferrocarril, antes de que se convirtiera en este foro italiano que hicieron. Antes ahí se utilizaba como un foro experimental, que me parecía que era más interesante que ahora. Y también en otros espacios e incluso en los espacios independientes. Creo yo que antes era mucho más eficiente el diálogo entre la institución, no voy a hablar de eso porque esa es otra pregunta, el diálogo entre institución y gremio, ¿no? Y creadores. A lo que voy es que antes yo considero que había mayor actividad. Y aunque ahora considero que probablemente, sobre todo por las nuevas generaciones que van egresando de la Escuela de Artes, del Instituto de Artes, ha crecido la comunidad de creadores, pero a mi parecer se ha reducido la actividad teatral, y esto tiene que ver completamente con la falta de fondos de producción, totalmente. No creo que haya una falta de búsqueda o que sea una falta de discurso o de búsquedas poéticas. Creo yo que hay una gran diversidad, eso también es importante señalarlo y respetarlo. Nos puede gustar o no gustar. Yo no estoy diciendo que me guste todo lo que se hace, pero sí estoy reconociendo que hay una gran diversidad de creadores en este estado, pero que la actividad es muy menor, ¿no? Es muy baja, y que la actividad que se sostiene es la actividad que ocurre desde el ámbito independiente. Eso que nos habla que la institución no ha generado, no ha contribuido a la generación de actividades más allá de los programas de carácter federal.
como fue el caso del apoyo a mi obra, como es el caso del apoyo a otras producciones como teatro escolar, ¿no? Por Sí. mencionar algunas. Mm, y del público, bueno, siempre, ¿eh? Eso no es solo característico de este lugar, sino en general en todos los lugares que he conocido es siempre un grave problema la generación de públicos, pero también hay que decirlo que el punto de partida tiene que ver cuando el creador no piensa en su espectador, cuando está creando para sí mismo, para su grupo, y no genera ecos o resonancias con sus espectadores. Eh, yo creo que ese debe ser un punto de partida, saber a qué público, con qué público quieres dialogar, con qué público va a dialogar tu producto artístico y después emprender planes y estrategias de difusión y promoción para que ocurra. Pero aún así, siempre será complicado porque al final siempre estamos a la voluntad o a la iniciativa, al deseo de que el espectador llegue. Y después de esto que estamos viviendo será 3 veces más complicado. Sí. ¿Sí? ¿Más o Sí, menos? estoy totalmente de acuerdo. Sí, también Ok. pienso que he podido disfrutar de mucha diversidad de diferentes propuestas, pero que sí, yo creo que es muy difícil producir porque justo no existen pues apoyos, ¿no? Y otra de las cosas que decías es al conformar tu grupo, creo que es muy importante saber con quién trabajas y que también tengan como pues este mismo objetivo. Voy a ir a mi cuarta pregunta. ¿Qué opinas de la política pública cultural en el estado de Hidalgo en comparación con otros estados? Esa es una pregunta complicada. Bueno, al final es solo una opinión. Eh, creo yo que en principio, me parece que no se están estableciendo diálogos o comunicación entre creadores e institución. Y me parece que sin eso va a ser muy difícil avanzar eh, a generar otras estrategias o llegar a incidir en la política pública. Me parece que está lejos. Me parece que está lejos y que es un asunto en principio de voluntad, después de respeto, de diálogo frontal y sobre todo de intereses comunes más allá de los intereses particulares. Es muy complejo, definitivamente, y tampoco soy experto en materia. Sin embargo, sí, incluso Hidalgo mismo se puede comparar con su política cultural de hace un tiempo. Es decir, sin necesidad de mirar hacia otros estados, que puedo ahí tener un horizonte de comparación entre Sonora, Michoacán, Veracruz, de los cuales me parece que Veracruz ostenta uno de los mejores modelos en política cultural. Ya no estoy ahí, posiblemente quienes estén podrán contradecir estas palabras, pero me parece que al menos la actividad cultural y las estrategias para establecer redes entre creadores, no solo del teatro, sino de otras disciplinas, porque también hay que decir eso, los creadores, que eso tiene que ver con la pregunta anterior, pero los creadores de teatro acá los percibo un poco, los percibo un tanto herméticos en tanto generar diálogos con personas de otras disciplinas. Y siento que cada disciplina hace esfuerzos desde su propia trinchera y no desde una suma. Sí. Primero como una comunidad que se escuche y se respete y después como una comunidad de artistas interdisciplinar, ¿no? Creo que ahí hay un camino por recorrer y, y regresando a la política cultural, creo yo que lo importante está en esto que es muy común en todos los gobiernos, que es reinventarse cada vez y desconociendo lo que se ha hecho, los aciertos y también los errores. Mm, porque
Lo cierto es que la actual administración, incluso el día de hoy, hubo una reunión fallida con el secretario y a Mm, mi parecer creo que hace falta realmente propiciar las condiciones para que suceda y sobre todo para que tanto los funcionarios puedan comprender cómo opera el ejercicio creativo, no solo del teatro, de todas las artes, cómo operan y cómo se pueden sumar a sus planes anuales de cultura la labor cultural del Estado, ¿no? Artística, porque también ha habido confusión ahí, ¿no? De pronto las similitudes y las diferencias que puede haber entre cultura y turismo han pasado la factura en este estado, ¿no? Más de una vez, y se han tergiversado y se ha malentendido los conceptos. Pero es solo mi opinión. gracias, Ramses. Pues yo también, como recién egresada, desempleada, espero que el diálogo exista pronto, ¿no? Y pues también como alumna justo veo esta división entre disciplinas, ¿no? Que se da desde, pues, como estudiantes. Es decir, los de teatro hacen sus proyectos, los de danza hacen sus proyectos y nadie nunca se enteró de qué hizo el otro. Ramsés, mi quinta pregunta es esta. Como catedrático, ¿cómo ha impactado la formación teatral profesional en el contexto cultural? Eh, pues como catedrático del Instituto de Artes. Yo creo que sí ha marcado una nueva era, si lo queremos ver así, de la comunidad de teatro en este estado. El Instituto de Artes no tiene tanto de fundación, superará los 15 años. Sí, Eh, y, y creo que actualmente, o al menos un espectro un poco atrás de años, ya ha tenido una incidencia importante en el desarrollo el desempeño y la profesionalización del teatro. Esto no quiere decir, esto no niega a todas las personas que han hecho teatro aquí toda la vida, ¿no? Pero sí creo que está teniendo actualmente un giro, un vuelco, y que afortunadamente tiene que ver hacia la conformación de un teatro profesional. Eh, Eso es importante. Creo yo que en ese sentido, desde mi trinchera, desde el aula y las generaciones con las que he podido compartir, mmm, yo he tratado de que siempre sepan que reconozcan cómo es su comunidad, incluso antes de egresar. Porque uno de los más graves errores y que no solo compete a los docentes o a la institución, sino en gran medida compete al alumnado, es saber reconocer y conocer el contexto en el que se desempeña su quehacer artístico, ¿no? Incluso antes de egresar, porque egresan y muchas veces hasta ese momento lo conocen, lo reconocen y entonces pues ya tienes la bola de nieve encima. Entonces yo creo que es fundamental desde que están estudiando, incluso antes de decidir estudiarlo, me parece que tiene que hacer un ejercicio de plena conciencia, reconocer no solo las inquietudes o necesidades personales, sino hacia dónde te estás dirigiendo, hacia qué dificultades te vas a enfrentar e incluso buscar estrategias de migración. Yo considero que es sumamente importante, o sea, egresar, salir y salir al mundo, ¿no? Eh, Porque si no, me parece que los referentes y las experiencias se van quedando demasiado limitadas y tu propio criterio y tu propio conocimiento y tus propias experiencias se ven limitadas, por tanto. Pero sí considero que como profesor universitario y evidentemente ahí hay una red de maestros que son los que han contribuido en esta formación, no es algo
haga yo solo, definitivamente, pero creo que esta suma de esfuerzos de varios de los docentes sí está teniendo un impacto importante, positivo, se está ganando terreno y los egresados están compitiendo más allá incluso de los niveles estatales, sino a los niveles nacionales, ¿no? Tenemos ahí algunos egresados distinguidos que han dado cuenta de ello y que incluso no hace mucho tiempo un conjunto de egresados liderados por el maestro Jesús Isla Zambriz, ese milagrito no es mío, ganaron la muestra estatal de teatro, ¿no? Dicho sea de paso, la última muestra, la última Sí. convocatoria de muestra que se hizo, ¿no? Que ahí, y ahí al pie de página, y quien esté viendo esto, replíquelo, entérese que este año fueron cancelados los apoyos para muestra estatal de Así es. teatro, no se ha sabido sobre el Programa Nacional de Teatro Escolar, ni tampoco sobre las becas del PECDA, que han sembrado ahí importantes proyectos, han contribuido a que se germinen proyectos importantes de egresados y artistas radicados en esta entidad. Gracias, Ya. Ramses. Bueno, esta última pregunta No la sé si voy hemos muy hecho rápido. un Perdón, poco, no sé si pero está bien. es que estoy nervioso Sí, creo que si lo y hablo muy alentas, rápido. sí, creo que si se alenta todo, puede haber como fugas de ideas. Es que, Es, este, ujú. esta última Dime. pregunta la hemos hecho a todos los creadores y es que es nuestra pregunta base, la que nos ayudó a configurar cada uno de los círculos. La pregunta como maestra, nuestra más grande inquietud, que es, Ramses, ¿tú ya te sientes parte de la comunidad artística de Hidalgo? ¿Te has Mm, sentido abrazado? ¿Te has sentido, ya sientes que eres parte de ah, la comunidad después de estos años de residir aquí? bueno, el sentido de pertenencia es importante en todos los círculos sociales. Mm, particularmente es una comunidad que no ha sido, digamos, abrazadora o generosa, como dices, a diferencia de otros círculos comunitarios, como puede ser la gente del norte, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, creo que puedo sentirme parte en tanto que lo que ha, realmente lo que ha tenido presencia ha sido mi trabajo, ¿no? Más allá, yo incluso creo que la persona, ¿sabes? No es estar ahí, no es estar en la convivencia, sino es el trabajo, cómo dialogan las producciones que hemos realizado con el trabajo de los otros, ¿no? Creo yo que para mí ha sido el pasaporte más importante, que sea el trabajo el que habla más allá que la persona. Y la persona, pues poco a poco, ¿no? O sea, poco uno se trata de integrar. Sin embargo, sí creo que no, que ha faltado un poco de empatía, ¿no? Y no solo, y ojo, no quiero que esto suene a victimización, porque me he dado cuenta que ocurre y se replica de manera constante, incluso con otros colegas o creadores que también vienen de otros lugares. Pero sí creo que ha sido importante o el generar presencia a través de la obra, ¿no? Y además yo considero que eso es realmente lo más importante. Más allá de la persona interesa su obra. Y la persona interesa, o es importante, sumarse, al movimiento cultural también desde las diferencias.
Creo que algo que no se ha entendido, o el concepto de comunidad, creo yo que hay una tergiversación, incluso como lo planteas, porque no quiere decir con que aceptemos o nos guste todo lo que el otro hace. Creo Sí, yo que realmente para generar esa comunidad hay que partir de respetar, asumir y reconocer las diferencias. Y eso es algo que creo que de pronto falta trabajar en ello, falta trabajar en reconocer las diferencias como personas e incluso las diferencias poéticas que podemos tener, pero en la medida de que eso se respete, creo que el sentido de comunidad tiene que ver justamente con una sociedad organizada, y no considero que sea una sociedad organizada la comunidad, pero repito, me parece que hay mucho trabajo por hacer, que no se logrará si no es en conjunto, de manera independiente. Eh, en síntesis, sí, pero, o sea, sí me considero parte, eh, pero porque creo que eso lo ha provocado, lo ha generado el trabajo que hemos hecho. sí, entiendo. ¿Alguna dinámica? Si el foro quiere preguntar algo, Sí, si el foro quiere eh, preguntar algo, estamos en tiempo. así es. ¿Alguna dinámica que hayas aprendido en otro estado y que puedas aportar para poder replicar dentro del estado de Hidalgo? ¿Cómo? No entiendo muy bien. ¿Alguna, ¿Dinámica? ajá, alguna dinámica para fortalecer a la comunidad artística? Que bueno, ya has mencionado algunas, ¿no? Dentro de toda la charla, pero para concluir este círculo de reflexión, yo podría, por ejemplo, decir esto que decías sobre la división entre disciplinas, ¿no? Tal vez unificar nuestra comunidad con las distintas disciplinas puede ayudar a fortalecer la comunidad y por tanto la comunicación. Pues por ejemplo con quien decíamos, con Secretaría de Cultura, ¿no? Se me ocurre. Pero tú alguna dinámica que quisieras proponer. Yo creo que hay algo anterior a todo esto, que son las relaciones interpersonales y que es el respeto al otro. Creo yo que si no somos lo suficientemente maduros para asumir que la relación interpersonal que puedo establecer con alguien si eso es más importante, es decir, si el otro me cae bien, no me cae bien, y eso se vuelve más importante que el diálogo de la obra, el diálogo del producto artístico, sea cual sea, de los creadores escénicos, eh, entonces estamos en un problema grave porque será difícil si no está eso asumido, resuelto, asumido con madurez, es difícil. Es decir, en palabras coloquiales, si el otro me cae bien o me cae mal, eso no tiene por qué trascender o no tiene por qué ser más importante que la obra en sí del otro o de la otra. Eh, Porque me parece que si no, eso limita el diálogo, limita la referencia, limita el conocimiento. Y eso sucede desde antes, eso sucede desde el aula, eso sucede Sí, desde el interior de los equipos de trabajo, sucede desde el diálogo entre compañías o colectivos y sucede desde el diálogo entre disciplinas. Entonces, creo yo que la dinámica o la sugerencia que me pides, creo que tendría que ser por ahí. Asumir y reconocer
que por encima de las relaciones interpersonales están los productos artísticos o escénicos. Muy bien, te agradezco mucho. Fue de hecho justo una de las propuestas que dio Marcos Celis en el círculo anterior. Entonces, Lo dijo con otras palabras, pero sí. Bueno, sí. Bueno, Ramsés, pues te agradezco mucho por no este sé si hay espacio. preguntas aquí o ya se nos está ¿Hay acabando el pregunta? tiempo. ¿Tenemos tiempo? No, no, pero Tenemos digo que tiempo, si todavía tenemos pero tiempo, aquí sí, puede haber alguna sí. pregunta o comentario del foro. Bienvenidas las preguntas de los asistentes. ¿Y cuánto tiempo tenemos, Kimberly? Tenemos 10 minutos. O de tu parte. Yo ya sería todo. No, pues yo ya resolví mis dudas. Este, ya tengo aquí una bitácora que he llevado en todos los círculos, entonces ya se va llenando cada vez más y ya no hay tantos huecos como al principio. Entonces, pues te agradezco mucho, Ramsés, por este tiempo, por haberme regalado de tu tiempo. Espero que te encuentres muy bien. Te agradezco por la ayuda con las preguntas. Ojalá hubiera tenido más tiempo para poder practicarlas, porque yo también me pongo muy nerviosa, pero aún así agradezco muchísimo la ayuda que me brindaste. La Hay próxima una semana, pregunta. ¿hay una pregunta? Sí, Sí. ánimo, ánimo, escena. ¿Cuáles son las tres peores cosas en el ámbito teatral con las que te encontraste? Eh, con las que te encontraste dentro del estado de Hidalgo, supongo. Supongo. Pues, bueno, sumado a esta perspectiva fatalista, concentrarnos en los peores en lugar eh, de las positivas. Eh, pues bueno, de alguna manera u otra se ha mencionado a lo largo de la conversación, pero sintetizando, me parece que voy a entender peores como complicadas, ¿no? Eh, ha sido la generación de fondos de producción, los espacios de presentación, la generación de públicos. Me parece que... Y ahí como un cuarto que va pegado a todo lo demás, la profesionalización del teatro, lo que se entienda por ello. Ok. Hay otra Hay pregunta. otra pregunta. Carlos pregunta, en tu percepción, ¿cuál es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de los actores, actrices hidalguenses? Creo que la mayor fortaleza es que justo todas estas condiciones adversas ha generado o ha contribuido a que sean capaces de generar sus propios proyectos más allá de la actoralidad, ¿no? Eh, yo creo que eso ha contribuido a que incluso personas que se han formado como actores han tenido, como tú, ¿no?, que realizar labores de gestión para poder sostener, realizar, promocionar proyectos propios. Y creo que eso ha impactado directamente en la mayor debilidad que es la escena, ¿no? Creo yo que me atrevo a decir que la mayor debilidad de los actores del Estado, o lo que he podido percibir desde el trabajo que he podido ver dentro incluso de la institución y fuera de ella, es que pues hay todavía problemas formativos, hay problemas de una actuación profesional. Creo yo que, y me parece que tiene que ver con la falta de práctica, me parece que tiene que ver con la falta de disciplina, con la falta de referentes.
y a veces, muchas veces, con la falta incluso de motivación. Creo yo que justo el panorama desolador evidentemente impacta en el ánimo, en la voluntad, y creo que eso también ha contribuido a que esta debilidad crezca. Es mi percepción. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Y saludos a Carlos y a Y Marcos. ánimo, Ani. Ajá, y a Marcos. ¿Alguien más? Bueno, pues ya no hay Creo que preguntas. también, ¿no? ¿Quién? ¿Rami? No. No, de que si, cómo estamos de tiempo. Sí, son 6:49, ¿vale? Bien, ya que No no lo hay. digo porque se corta la Sí, transmisión. claro, sí, no, o sea, si comenzamos a las 6, pues llevamos 50 minutos, ya se va a cortar la transmisión, Ramses. Bueno, Ramses, pues antes de que se corte nuestra transmisión, hay una pregunta más. Hay otra pregunta. Sí. Pablo, ¿cómo explica, ay, lo siento. Mm, ¿Cómo explicas la disminución del movimiento teatral en contraste con el surgimiento de espacios independientes? Mm, no sé si se ha reducido, no tengo los datos suficientes para constatar ello, pero sí han crecido los espacios independientes como justo como una alternativa ante la falta de respaldo de parte de las instituciones culturales. Y que me parece un fenómeno sumamente interesante e importante que sí sucede en Pachuca sobre todo, que es la capital del estado, y ahí hay una diversidad de espacios independientes que, a decirlo así, sin esos espacios casi que la actividad teatral estaría en peligro de extinción, ¿no? Sí, Eh, Me parece que han sido espacios sumamente importantes para el desarrollo de diversos proyectos. Nosotros mismos, yo mismo, nos hemos visto beneficiados de ello, pero, pero creo incluso que aunque haya espacios, la cartelera puede, es decir, no hay tal vastedad de productos que puedan integrarse a una cartelera constante. Probablemente pueda ser por ahí la pregunta del camarada Pablo. Eh, Porque si bien se percibe una disminución de la actividad, hay un surgimiento de espacios, pero muchas veces, o sea, los espacios no tienen una cartelera continua ni de todos los días, ni de todas las semanas. sí, Entonces, pero para sostener eso se necesita generar público, ¿sabes? Y entonces se vuelve una paradoja ahí todo el tiempo, porque eh, hay espacios, no hay como tal una continuidad, es difícil sostener las temporadas por falta de espectadores, y por si todo eso fuera poco, nos remata una pandemia, ¿no? Entonces, así es. lamentablemente, y no solo en este estado, sino en todo el país y en todo el mundo, están cerrando muchos espacios culturales o espacios independientes, porque si no se tiene el apoyo o el respaldo de alguna institución o de la iniciativa privada, eh, eh, pues ahorita se están viniendo abajo a la falta de espectadores. Sí, así es. Espero más o menos haber respondido a su pregunta, doctor Cano. Bueno, ¿qué más? Bien, ahora sí tenemos que terminar la transmisión, porque ya estamos en tiempo, ya están a punto de cortarnos. Alejandro, hola, mucho éxito, Alejandro saludos. Oscar. Saludos, Ale, desde Morelia. Eh, pues nada, para cerrar, si me permites un breve comentario, ya Sí, cerrando, de nuevo agradecerte el espacio,
decirles que, bueno, se quedará esto cargado en línea para una consulta posterior o si quien lo guste compartir. Muchas gracias a todos y todas quienes se conectaron. Creo que lo importante de generar estas dinámicas es justo contribuir a la generación del diálogo, a sentarnos a dialogar, a pensar la política pública y las condiciones del teatro en el Estado. Y pues nada, sepan que estoy abierto a ese diálogo y también a contribuir con el conocimiento que pueda tener para ello. Así que muchas gracias y saludos a la gente que está por acá conectada, gente de Sonora, de Michoacán y de Hidalgo. Saludos. De Guadalajara. Sí, pues un segundo agradecimiento a todos los que estuvieron con nosotros durante toda la charla, durante parte de la charla. Y solo para recordarles que el próximo miércoles a la misma hora, a las 6 de la tarde, estaremos con Miguel Ángel Ortiz. Él fue también catedrático de la universidad, en este momento reside en el estado de Hidalgo y pues ha viajado al extranjero, ha vivido en otros estados y también nos va a compartir su perspectiva y pues cómo ha vivido el residir aquí en el estado de Hidalgo. Y pues nuevamente, gracias Ramses por tu tiempo y por toda tu ayuda. De nada. De nada. Muchas gracias. Saludos. Saludos a todos y aquí los esperamos el próximo miércoles. Gracias. Bye.